El cine colombiano se ha transformado, pero no solamente por el cine colombiano o por los colombianos. Ha habido una gran revolución tecnológica, afortunadamente, que ha abaratado mucho los costos de producción y que también nos ha ayudado a que existan múltiples ventanas en las cuales podemos descubrir las imágenes en movimiento de la humanidad. A veces son grandes películas de ciencia ficción con efectos especiales, a veces son pequeñas historias íntimas, a veces es el relato de una marcha que se transcurre en la carrera séptima o de la primavera árabe. Hay tantas historias con imágenes en movimiento. A pesar de esto, siguen existiendo también los grandes templos del cine. Bueno, una suerte de grandes templos del cine, ahora llamados multiplex, son salas mucho más pequeñas, pero sigue existiendo una exhibición teatral para el cine colombiano y para los cines del mundo. Esa exhibición teatral que nosotros descubrimos a través de las salas de cine. Nuestro capítulo de hoy, en Sin Alfombra Roja, se ocupará justamente de eso, de la exhibición en las salas. Y como siempre, estamos en nuestro gentil triunvirato con Diego Rojas y Augusto Bernal, dos buenos amigos con quienes codirigimos este programa. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el cual estamos recorriendo el cine colombiano y también hemos estado recorriendo Bogotá. Hoy estamos en un hotel precioso en el Chateau Bistrot, que queda en la 78, en la calle 78 con Octava. Y nuestro tema de hoy es la exhibición teatral en Colombia. En otras ocasiones hemos hablado de la exhibición de cine a través de internet, a través de los canales de televisión. Hoy vamos a hablar de la más tradicional y famosa de todas, que es la exhibición teatral, la que se hace en las grandes salas de cine o ahora en los multiplex o en las salas de cine alternativo. Para eso tenemos a dos expertos en el tema. Por un lado tenemos a Carlos Llano. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Carlos fue la cabeza de distribución de Cine Colombia por muchos años y ahora trabaja con Diamond Films, que es una empresa argentina, multilatina, que se suele decir ahora, ¿verdad? Sí, es una empresa de distribución de películas independientes para América Latina y en Colombia estamos desde hace un año. Hace un año, bueno, es relativamente fresco y están trayendo un cine muy interesante. Y por el otro lado tenemos a Gonzalo Castellanos. Gonzalo Castellanos odia que uno lo presente como abogado. A él le encanta decir que es escritor, que lo es, que es gestor cultural, que también lo es. Y es una de las personas que durante más tiempo ha estado trabajando sobre la construcción de instrumentos del Estado colombiano para el desarrollo del cine. Entonces, de alguna manera, digamos, hemos trabajado todos con él en distintos momentos. Pues, Gonzalo, gracias por estar acá. Muy rico tenerte. A ustedes gracias. Ya exacerbado mi odio con la denominación de abogado. Debo decir que sí, hemos trabajado durante un buen tiempo en el diseño de todo este modelo en Colombia y en algunos otros países latinoamericanos. Ya vamos para 20 años, ¿no? Ya vamos para 20 años. Muy bien. Vale, entonces empezamos. Como siempre, un pequeño recuento histórico. Diego Rojas. A ver, el recuento me remonta a la época de nuestro cine silente, de nuestro cine mudo, porque yo diría que comenzamos, como comenzó el mundo entero, con tres líneas de trabajo en el cine: la producción, obviamente, la distribución del material y la exhibición. Y todos nuestros primeros años, y esa década dorada de los años 20 del siglo pasado, pues fueron unos años de mucha fuerza en la producción de largometrajes en Colombia. Se cuentan, mal contados, 18 largometrajes de empresas que encaraban las varias patas del negocio, pero que también producía. Y hay una circunstancia particular en el año 28 que marca un quiebre en esta línea histórica. Y es, por una parte, que llega el sonido, el cine parlante al mundo, y el modelo del negocio de la exhibición cambia radicalmente por un factor técnico que se vuelve en un factor de atractivo comercial fundamental. Entonces las cinematografías más débiles pues resienten ese cambio tecnológico y tienen que sufrir una suerte de frenón en ese caso. Y el otro factor que yo quiero destacar es que en el año 28 surge una empresa en ese entonces muy pequeña, originada en Medellín, Cine Colombia,
que primero adquiere la empresa de Belisario Díaz, que era una empresa muy fuerte en la costa atlántica, y después adquiere la empresa Di Domenico, de los hermanos Di Domenico, que realmente era la gran empresa hasta ese momento en distribución, en exhibición y en producción. Entonces, esas dos circunstancias truncan ese desarrollo y, para hacer muy corta esta historia, marcan muchos años hasta, diría yo, la promulgación de la ley del cine en el año 2003, en que estas patas del trípode, distribución, exhibición y producción en lo que a Colombia corresponde, se rompen, y durante mucho tiempo la producción de cine colombiano y la exhibición del cine en Colombia se enfrentan casi que como enemigos acérrimos de una y mil maneras. Así, grandes casas exhibidoras, especialmente Cine Colombia, hayan participado en producción a lo largo de los años. Lo que quiero decir con este quiebre es que con la ley del cine y la constitución del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura y Cinematografía, se plantea definitivamente, con el antecedente de Proimágenes, que es el aparato dinamizador de la implementación de la política, sentarnos en la mesa todos los que participan en este asunto y una proyección, y de alguna manera se liman muchas asperezas de estos enfrentamientos, no sin dificultades, no sin muchas preguntas que todavía nos hacemos, pero que plantea desde hace 12 años un nuevo modelo, digámoslo, de convivencias, aún con las aristas que vamos a trabajar hoy. Eso es cierto, realmente cuando Felipe Aljure y bueno, Claudia Triana y muchas otras personas diseñan Proimágenes Colombia, en esa época Proimágenes en movimiento, uno de los grandes secretos era la junta directiva, donde estaba Kodak, que ya no es un actor tan importante, pero también Cine Colombia, había productores. Tal vez es la primera vez en toda la historia de Colombia que, digamos, como las grandes cabezas del ecosistema cinematográfico se sientan juntos a tomar decisiones. Y uno de sus hijos, de los hijos de esta decisión, fue la ley de cine del año 2003, ¿verdad? Algo que a todos les convenía, el exhibidor se da cuenta de que lo que haga con las películas nacionales es un plus, porque digamos hay un cine que es el cine de Hollywood, de la gran industria, que pues está en todas partes. Y sigue haciendo dinero. Y sigue haciendo dinero, y hace dinero en Colombia, en todos los territorios del mundo. Entonces ya cuando la cinematografía nacional aporta, pues para el exhibidor se ve beneficiado porque es unas películas que no tenía y unos espectadores que no tenía. Así es. Hay una jerga profesional, bueno, todas las profesiones tienen sus jergas. Nosotros me gustaría mucho que pudiéramos aclarar algunas palabras de las que van a empezar a aparecer en nuestra conversación. Theatrical es esta forma de exhibición en teatros que es digamos, y hay una palabra también en inglés, una expresión en inglés que se ha utilizado mucho tiempo y que tiene que ver con cuánto tiempo duran las películas en cartelera, que es el holdover. ¿Qué es el holdover? El holdover es una figura que ya prácticamente no se aplica. En su momento era como la cifra mínima que debía ser una sala de cine durante el fin de semana para garantizar su permanencia la próxima semana. Okay. Entonces había diversas maneras de establecer esa cifra. Entonces una cifra, por ejemplo, que se usó mucho tiempo era el promedio de las últimas 52 semanas. Entonces se tomaban todos los últimos 52 fines de semana, se sacaba el promedio, que puede ser, digamos, 800 personas. Si la película ese fin de semana hacía más de 800, ni había que discutir, la película seguía en cartelera. Pero en algunas partes tiene, eso es otra denominación. Por ejemplo, en Argentina está ese concepto de media o medida de continuidad, que es cuánto debe durar una película argentina como mínimo y qué público como mínimo debe hacer para poder permanecer en pantalla durante cierto tiempo. Una Argentina, o sea, una cuota de pantalla en Argentina. Una medida de continuidad, no necesariamente un número de películas, sino un número mínimo de espectadores que debe mantener una película para poderse mantener en el circuito de exhibición. Que eso funciona solo para el cine argentino, perdón. Funciona en el cine argentino y funciona en algunos otros lados, pero quería recordar esa denominación. Pero era básicamente cuando los cines eran individuales, o máximo dos, que estamos hablando de hace 20 años, porque hace 20 años no había salas múltiples, o sea, recuerdo que Unicentro tenía 2 salas, y eran 3 o 4 cines en Bogotá que tenían doble pantalla. ¿Y ahora cómo se toma la decisión de que ahora una la película decisión se es más quede fácil, o se vaya? El cine tiene 8 salas, tiene los estrenos, si quiere estrenar 3 películas, pues normalmente toma las 3 últimas películas más bajas en recaudación y las cambia.
de ese complejo. De ese complejo. Sí, grandes fórmulas, las tres menores de menor taquilla salen. Más o menos es así. ¿Y eso en tu criterio es bueno o malo para el cine? ¿O compensa? Lo que pasa es que ya la exigencia y por eso la vida en las películas es tan importante, su apertura y su primer fin de semana. Y teniendo en cuenta la cantidad de estrenos que hay ahora, que ahora estamos hablando que en el país se estrenan alrededor de 350 películas al año, un promedio de 7 semanales, entonces es una barbaridad. Cuando el promedio de pantallas por complejo es de 5, pues es muy complicada para las películas que estrenan. Entonces De esas unas 28 son colombianas en este momento, 28, 30. las 28 son colombianas. Entonces, antes hubo un boom, digamos, recién con la ley de cine, con el cine nacional, y había unas películas que pasaban el millón de espectadores, que digamos es una cifra interesante, y eran, ¿se acuerdan? Soñar no cuesta nada, por ejemplo, que hizo más de 1 millón. Los paseos. Pero digamos, esas son, digamos, de lo que hace Dago, que las tiene el 25 de diciembre, pero o sea, sin tomar en cuenta Dago, teníamos Soñar no cuesta nada, tuvimos Rosario Tijeras, tuvimos Paraíso Travel, entonces había películas que no las volvimos a tener. O sea, películas de 1 millón, excepto Dago, no volvimos a encontrar en el cine. Sí, así es. Y no sé si tenga que ver porque antes era novedoso, ver película colombiana era exótico de alguna manera, y eran producciones grandes. O sea, Rosario Tijera es una película, digamos, para nuestro cine, una producción importante, lo mismo Paraíso Travel. Pero películas como Colombian Dream, por ejemplo, o Perro come perro, que son películas que superaron 300.000 espectadores cada una, y así un buen número de títulos colombianos claro, yo estaba hablando, estuvieron digamos, por encima de los 300.000 también. Se está hablando, digamos, como de los blockbusters colombianos, Sí, claro. o sea, las películas que hace mucho rato no vimos en... Sí, bueno, antes de que continuemos en esta conversación sobre la exhibición teatral del cine colombiano y del cine en general, vamos a conocer otro ángulo de nuestra cinematografía a través de la siguiente entrevista. Esto que yo voy a decir molesta a mucha gente porque algunos historiadores piensan que la historia se debe escribir magnificando mitos. Entonces existe el mito de los Di Domenico. Los Di Domenico son muy importantes, juegan un papel histórico. Y yo pienso que los Di Domenico, Francesco, que era, digamos, el visionario, el empresario, se equivocó al creer que haciendo una película sobre el acontecimiento del año en Colombia se iba a llenar de dinero, iba a romper las taquillas. Eso lo pensó él. En febrero del año 15, de acuerdo con una cita de un periódico, creo que es del Tiempo, que cito aquí en el libro, ellos hacen una convocatoria a una especie de guión de historia para filmar en el aniversario de la muerte del general, filmar una película que se estrenaría en el aniversario. Di Domenico quería inaugurar unos equipos que había importado, ¿no? Para producir cine, que empieza a hacerlo con noticieros, y qué más que la historia, la noticia del momento. Di Domenico cree, sinceramente, que él con eso va a abrir plaza y va a iniciar entonces la producción de la Cicla con el pie derecho. Di Domenico reconoció que se había equivocado y vio que la gente no le iba a la película, que la gente, etcétera, se oponía, y el tipo esconde la película. Eso lo dicen las memorias, ¿no? Entonces yo creo que la película, claro, es tan importante que nos tiene aquí hablando. Desafortunadamente no existe la película para que el referente sea completo, ¿no? Pero yo insisto en que las motivaciones de Di Domenico eran comerciales. La película se prohibió en algunas ciudades, porque se presentó en Medellín, y se presentó en Barranquilla, y en Bogotá se presentó, pero inmediatamente la prohibieron, en previsión de disturbios políticos que hubiera por el alzamiento del pueblo frente a la indignación de la película que se consideraba profanadora de la imagen de Uribe Uribe. Ante la imposibilidad de que el pueblo pudiera linchar, porque la policía lo impidió, de que pudiera linchar a los asesinos materiales,
el pueblo terminó linchando la película. Lo que sí podemos decir es que es una de las primeras películas documentales hechas en Colombia. Pero yo creo que no es la primera, porque este fotógrafo bogotano, el padre de Gonzalo Ariza, el pintor Aristides Ariza, en 1913, y un señor de origen alemán, Zimmermann, Enrique Zimmermann, en Barranquilla, además de Floromanco, hacia 1913 filman documentales. Entonces yo pienso que no es la primera. Yo creo que en la historia del cine en Colombia existe un fenómeno tanto en los hechos como en los personajes, y es que siempre hay una primera vez antes de la primera vez. Y eso es lo que el historiador debe descubrir. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa para descubrir todos los cines de Colombia que realiza Canal Capital y que hoy estamos haciendo en el Chateau Bistro, que queda en la 78 con carrera octava. Bueno, Diego. Sí, yo quería apuntalar simplemente como, aparte del glosario, para cuestión de contexto, que miremos cómo ha cambiado este negocio y esta realidad. En los años 70, Colombia presentaba unas cifras de espectadores de unos 120 millones de espectadores año, con mucha menor población y con muchas menores pantallas. Hoy, con toda la transformación tecnológica, lo que sabemos que ha venido pasando, en una curva ascendente y muy promisoria, creo que vamos a hacer fiesta hacia el final del año, porque vamos a llegar quizás a los 60 millones de espectadores año. Entonces esto ha cambiado muchísimo el espectro, y con una anotación adicional. En este momento la concentración de pantallas, tenemos 1000 y tantos municipios, 1097 municipios, y tenemos salas de cine en 5 punto algo de municipios de Colombia, y el 60%. Esa es la concentración. Y en 7 municipios se concentra el 60% de todas las salas. Exacto. Claro, pero lo que ya habla Diego, pero es que eran otras épocas, o sea, cuando hacíamos 120 millones de espectadores, yo no sé si era que había tanto menos pantallas, porque si se acuerdan, cada municipio tenía una sala de cine. Es verdad. Todos los municipios tenían, Sin y duda. estamos hablando de 1000 y pico municipios. Entonces yo creo que en términos de pantallas había muchas. ¿Qué fue lo que cambió todo? El video. Y lo cambió el video porque antes, si la película venía, nunca hubo los estrenos simultáneos, siempre la película se estrenaba en Bogotá o en Medellín, Cali, y luego iba a las demás poblaciones, y de acuerdo a la importancia del municipio iba bajando. Si alguien no veía esa película, el que vive en una población alejada en Turbo, tenía que esperar a que llegara la película, y se podía demorar 2 o 3 meses y no había otra manera de verla, a no ser que se desplazaran a Medellín o a una ciudad grande. Cuando llega el video y llega la piratería, ya eso se acaba. Entonces ya la gente quería ver la película al tiempo que le está viendo Bogotá. Entonces empiezan a hacer las tiendas de video y a tener los videos piratas, y ahí se empiezan a cerrar todos los cines de barrio y de ciudades pequeñas. Entonces eso hizo que el negocio como tal cambiara radicalmente. Pero yo creo que había tantas pantallas como podría haber ahora. Bueno, y había otra cosa que es un fenómeno bonito que sucedía en otros países, en México, en otros sitios. En Antioquia pasaba lo de Coltejer, y algunas otras partes de Colombia, que Coltejer tenía una van, un camioncito con una pantalla. Entonces iban de pueblo en pueblo, ponían la pantalla en la plaza y llegaban con unos parlantes que cantaban Coltejer es el primer nombre en textiles, y ponían la pantalla. ¿Era un cine móvil o una propaganda móvil? Sí, las dos cosas, ¿verdad? Como estos que vendían aspirinas por los certados brasileños, que pues, pasaban película y vendían aspirina. Eso era otra forma de exhibición. Pero algo sí tuvo que haber sucedido, porque realmente hacia el año 2003 había menos de 300 pantallas de cine, y hoy estamos hablando de cerca de 900, o sea que sí tuvo que haber una desaparición de pantallas o algo sucedió. Yo no creo... El video la cerró todo. Pero no creo que en Colombia hubiera habido tal capacidad de divulgación del cine como para que en cada municipio existiera una sala de cine. Había salas de cine en algunos municipios que siguen manteniéndolas, pero yo creo que Colombia no ha sido un país cinematográfico. O sea, yo creo que a pesar de que hemos tenido un repunte en las cifras maravilloso, digamos, si pasamos de 300 pantallas en el año 2003 a cerca de 900 este año, pasamos de una taquilla de cerca de 17 millones de espectadores en el año 2003 a 60 millones de espectadores este año. La concentración de la exhibición, la concentración del acceso, sí sigue estando en unas grandes ciudades, en las grandes capitales, y en unas pocas ciudades, digamos, ciudades intermedias. Pero
Quiero provocar un poco la discusión en torno a que este no ha sido un país cinematográfico, no ha sido un país que tenga salas de cine en todos los municipios ni tenga un gran acceso. La radio, tal vez. Yo creo que la radio, por supuesto. Pero Yo no diría obviamente que en todos que serían 1000, pero yo creo que sí había muchos municipios que tenían salas. Es más, las ciudades tenían, en cada barrio había una sala de cine sin haber llegado a los centros comerciales. Yo recuerdo Sí, hay que sitios como Yolombó, Santa Rosa de Osos, en fin, por todas partes hay teatros que además eran múltiples. Digo, múltiples en el sentido de que pasaban cine, pero también conciertos. Y en los barrios había, yo me acuerdo en Medellín, en La América, en Manrique, en muchos barrios que no tienen ahora cines, tenían su sala de cine. Claro. Augusto, pero el problema también, creo que lo hablábamos con Gonzalo off records, el conflicto también, la inseguridad hizo que se acabaran muchos teatros de barrio y se desconcentraran en multicines. No sé si eso o Para eso es, mí lo fundamental o eso es falso. fue el video. El o sea, video. la llegada del Betamax fue lo fundamental porque la gente quiere ver la película inmediato. O sea, antes no tenía esa opción. O sea, si yo quiero ver la película de moda, tengo que esperar a que llegue a mi municipio, a donde esté 2, 3 meses, lo que sea. No tengo otra posibilidad de verla. La inmediatez, dices La tú. inmediatez, claro. Entonces ahora la tengo ahí y eso fue lo que empezó a cerrar salas, a cerrar salas, a cerrar salas. Y esa inmediatez, perdón, también hizo que fuera más masivo. O sea, compran la película y van 20 personas a verlo. Claro, es que en Colombia lo veían 17 millones de personas el cine, digamos, en teatros, pero yo diría, ahora se puede hallar la estadística, de que nunca las películas se han visto tanto. Ok. Más que esas 120 millones, lo que porque pasa se en ven otros en formatos. internet y en otras Claro, no, y pantallas. en el video y en las cosas, o sea, yo creo que en el cine se ha visto toneladas, lo que pasa es que no hay manera de medirlo, que antes era exclusivamente salas de cine y por eso los 120 millones. Bueno, pero yo ya quiero poner una pica en Flandes para nuestro asunto íntimo del cine colombiano. A comienzos de la ley del cine, antes de la ley del cine, si hablábamos de 3, 4 estrenos de cine colombiano al año, era mucho, incluso menos. Todo lo que ha pasado desde el 2003 ha hecho que exponencialmente el número de estrenos colombianos haya subido hasta que nos estamos acercando. Creo, si mal no estoy, estamos acercando a los 40 estrenos este año. El año pasado hablamos de 28 estrenos. 30 y tantos. 30 y tantos, digamos 35 estrenos. Es casi 3 por mes. 3 por mes. Casi uno Pero semanal. la curva de espectadores, y eso ya lo hemos trabajado desde otras orillas en este programa, el espectador colombiano, o sea, si Gonzalo nos dice, Colombia no es un país cinematográfico, yo le agregaría, Colombia es menos aún un país consumidor de su propio cine, en esa relación entre oferta y consumo por parte del público colombiano. ¿Cómo podemos mirar ese fenómeno que es a todas luces dramático, por lo menos en esta versión clásica de exhibición? Muchas cosas ahí, yo creo que evidentemente desde el estreno de la primera película colombiana en 1915 al año 2003 hubo alrededor de 270 y pico de estrenos de largometrajes colombianos, y en esto corrido del 2003 a hoy hemos estrenado cerca de la mitad de ese número, más de 130 y tantos largometrajes colombianos. Evidentemente creo que ha habido ahí varios elementos que tenían que ser así. En un momento no había oferta de títulos nacionales, empezó a haber esa oferta desde el año 2003, digamos, cuando se creó un modelo de estímulo integral, y hay un cierto boom del cine colombiano en el que el público empieza a interesarse, hay una cierta novedad con el cine colombiano, pero evidentemente en el decurso de este tiempo, del 2003 a hoy, digamos, no es que haya disminuido el cine colombiano, el público del cine colombiano, diría yo. Lo que creo es que ante el crecimiento del número de películas, el público al cine nacional no ha podido tampoco crecer exponencialmente, no se ha podido duplicar o triplicar como si ha sucedido con el número de películas. Creo que ha sucedido eso. Yo no diría que hay una animadversión del público hacia el cine colombiano, no lo creo nunca. Creo que el público está ávido de nuevas historias, hay una gran oferta de cine en tercera dimensión, una gran oferta de películas con grandes costos de contenidos. O sea, el cine colombiano sigue compitiendo con unos costos de contenidos enormes. Nosotros hacemos películas con todo el esfuerzo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y de los incentivos y de ese modelo de incentivo, películas de $1,5 millones que compiten con películas de $200 millones en costos de contenidos, y eso es muy difícil en todo lo que tiene que ver luego
luego con el sistema de distribución, de promoción y lo demás. Pues si me permiten, ya que hemos ingresado en el territorio de los números, aquí tenemos una capsulita sobre los datos y las cifras del cine colombiano. El número de asistentes a cine ha crecido exponencialmente en Colombia. En 2008 se hablaba de 21 millones de asistentes y en estos últimos 3 años se habla de 41, 43 y casi 47 millones de asistentes, para un aumento en 6 años del 118%. Mientras tanto, las películas colombianas registraron 2.205.769 espectadores en las salas del país durante 2014 y una taquilla de 15.662.347.451 que representa 4.1% de la taquilla total. El 4.7% del total de los asistentes a cine en el país prefieren ver cine nacional. En total, se estrenaron comercialmente 38 largometrajes colombianos durante el año 2014. Y las más taquilleras fueron Uno al año no hace daño, El Paseo 3, ambas de Juan Camilo Pinzón, Encerrada de Víctor García y Nos vamos pa'l Mundial de Andrés Orjuela y Fernando Ayllón. Estamos en Sin Alfombra Roja revisando cómo es la exhibición de cine en las salas de cine, la exhibición llamada teatral. Bueno, Diego Rojas planteó una pregunta acerca de la asistencia de los colombianos a salas de cine para ver el cine nacional y ya algo nos decía Gonzalo. Y en tu caso, Carlos, ¿qué piensas? Pues yo pienso que hace unos 15 o 20 años el exhibidor era un poco reticente a exhibir películas colombianas. No había muchas y las que había no eran, digamos, películas como fuertes. A raíz de la ley de cine empezó como el exhibidor a abrir más sus espacios al cine colombiano y yo creo que en los últimos años casi ninguna película colombiana puede quejarse de una mala salida. Lo que se quejan los productores es de la continuidad. Una mala salida, para explicar al público. Una mala salida es, digamos, que no tenga una cantidad de teatros adecuada para el estreno de la película su primera semana. Lo que se quejan es de la continuidad de la película, que eso ya es otro problema, pero digamos, la apertura de la película, en su primer fin de semana, el estreno de la película, normalmente tiene. Ahora, el cine colombiano es una generalización muy amplia, o sea, hay muchas películas colombianas, entonces, y hay muchos tipos de películas, y la gente sí va a ver un cine nacional. Que sea bueno, regular o malo es otra cosa, lo que va a ver y lo que el público masivo va. Entonces usted da unas comedias y va al 1,5 millones y otras dan 500.000 y otras dan 400.000. Y hacemos unas películas de autor que las van a ver desde 1.000 o 2.000 hasta 10.000. O 150.000 como pasa con... O 150.000 como pasa con El abrazo de la serpiente. Con la abrazo de la serpiente. Entonces es una película que es una película de arte, una película en blanco y negro, una película difícil, a la gente le llega y la va a ver y una producción de 150, a otras va a haber 20. Y ya es otra discusión. Porque yo digo es que hay un tipo de cine de autor o arte, como lo quieran llamar, que siempre va a ser reducido. O sea, encontrar una película que digamos que convoque la crítica, que convoque temas difíciles, masivamente es difícil. Se me ocurre que el caso, la película que ha logrado un poco tener eso en Colombia, Los Colores de la Montaña. Los Colores de la Montaña es una película que tenía todos los elementos para no ser una película comercial, desplazados, guerrilla, paramilitares, y sin embargo una película que puede haber 450.000 personas. Entonces, si a usted le dicen que el tema no funciona, el tema funciona, lo que pasa es que cómo lo cuente. Entonces yo creo que mucho, y con el perdón y el respeto de los que lo hacen, tiene que ver mucho con los contenidos. Hay una cosa que ha pasado con la ley de cine que fue fascinante, también fantástica, es que no solamente generó un fondo para fiscal para dar dinero para hacer cine en Colombia y digamos otras estrategias, sino que también había una cierta exención tributaria para los que construían salas de cine. ¿Eso es verdad, Gonzalo? ¿Y ha habido también algún estímulo para la exhibición? Son 2 preguntas. Sí, realmente lo que ha tratado de hacerse en Colombia, lo que hemos tratado de construir todos nosotros, de alguna manera, todos los que estamos aquí y todos los que están afuera, es hacer el desarrollo de un modelo integral, digamos, de lo que se trataba, pensar en el crecimiento de la industria del cine en Colombia y de
del cine como arte en Colombia implicaba pensar que no era solamente hacer más películas, sino también generar unas condiciones para que los otros o los demás eslabones de la cadena pudieran también tener unos, digamos, elementos favorables de crecimiento. En esa medida, parte de lo que, digamos, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de lo que se ha logrado en Colombia, es que a través de unos incentivos, por ejemplo, para los exhibidores, las salas, el número de pantallas haya crecido de una manera importante, de 300 pantallas a más de 900 pantallas con unos incentivos tributarios, pero también un modelo en el que los propios exhibidores, como bien dice Carlos, yo creo que de las películas colombianas hoy no se puede hablar de un maltrato desde el sector de la exhibición. Creo que inclusive los propios exhibidores están muy interesados en invertir en las películas colombianas porque tienen incentivos, porque tienen unos mecanismos atractivos y a muchas personas les interesa invertir no solamente en la producción, sino en la distribución y en la comunicación pública de las películas colombianas. De manera que sí, creo que ha habido una serie de mecanismos que atienden a todos los eslabones y a todos los sectores en esa cadena. Ahorita cuando planteábamos lo de, digamos, la exhibición del cine colombiano, recordaba que me decía ahorita en estos días el director de la Agencia de Cine de Sao Paulo, que en este momento tienen terminadas alrededor de 60 películas en solo Sao Paulo, y hay alrededor de 30 películas este año que no se han podido exhibir, y no se han podido exhibir porque ante ese número enorme de películas nacionales ya no hay una infraestructura suficiente capaz de captar todo ese número de películas. Pero ahí, digamos, hay algunos temas contemporáneos que nos preocupan también. Por un lado han crecido mucho las salas comerciales, lo que es pues fantástico porque además nos traen cine desde muchas partes, pero por el otro lado las salas alternativas pareciera que son menos o que no han sabido, digamos, aprovechar estas extensiones por un lado. Yo quería decir algo, sí. lo que dice Julián, es que uno como distribuidor decía, uy, buenísimo, están abriendo más teatros, pero si usted lo mira, todas dan las mismas películas. Exactamente, son las mismas. Entonces dicen, abren un teatro en tal parte, y no, bueno, más oportunidades, y no existen. Entonces usted mira, y exceptuando cuando son las películas, digamos, de cines especializados como lo de la 72 de la Avenida Chile, o Cinemanía, o Tonalá, y ellos que son un tipo de programación específica y que tienen esa variedad. En ese segmento, las demás son las mismas películas. Entonces aquí, acá, ya son las 5 películas de cartelera. Y ya, más de 900 pantallas que están pasando las mismas 12 películas. Las 12 películas. Así es. Y es más, en un complejo te pasan de la exitosa, pues también porque comercialmente funciona, 3 o 4 pantallas de ese complejo están destinadas a la película importante. Y hay cifras, mira, el 0.2% de las pantallas colombianas lo representa la Cinemateca. Pues parece un chiste, pero sí, es chiquitín. Pero Centro Colomboamericano de Medellín es el 0.2%, la Tertulia de Cali es el 0.1%, mientras que Cine de Colombia es el 32%. Hay, digamos, como grandes diferencias entre unas y otras. Ese es, digamos, como un tema, como un pequeño cuello de botella grande. Lo de la duración del cine colombiano en pantallas es otro problema, digamos, para ver nuestro cine. Y yo añadiría, pues, para complicar aún más la situación, digamos, un conflicto, digamos, en el tema de la exhibición teatral, que lo hemos hablado aquí con algunos realizadores que han venido, y es el tema de la digitalización. Entonces ahí tenemos 2 nuevas palabras. Está el DCP, que es el Digital Cinema Package, que es pasar al disco duro desde el cual estamos proyectando ahorita. Ya no son los 5 rollos maravillosos de 35 Que son minutos, sino una caja horrible. Ni los grandes que uno proyectores. no sabe qué tiene adentro y tiene una llave y no se puede abrir, y eso es un horror. Ese es otro término que es el KDM. Correcto, digamos al KDM. Y el otro que es el POR para nosotros, que es el BPF. Ya vamos. Ahí vamos allá. El único término que no cambia es público. El que ha cambiado bastante. Virtual Print Fee. Vamos a expliquémosle a la gente que es el virtual cuando cambia el soporte de celuloide para exhibir los rollos de película a el soporte digital, ese DCP, esa caja, hay que renovar tecnológicamente las salas de exhibición. Entonces nuestros amigos básicamente de la Motion Picture Association, que son los grandes exhibidores, el gran trust de exhibidores de los Estados Unidos y del mundo, dijeron, pero necesitamos una ayudita, pobrecitos, para renovar nuestro negocio. Sí, lo que pasa es que cuando hace el cambio de tecnología, el ahorro grande es para el distribuidor, porque el distribuidor, en vez de comprar las copias, 100 copias, con el costo que tenían, ahora puede comprar 20 DCPs y con eso graba los 100 cines que grababa con 100 copias. Y entonces, por volumen y peso también es mucho más cómodo. Sí, pero todas las empresas metálicas, entonces el dueño del cine dijo, bueno, ustedes economicen las copias al distribuidor
pero a mí me toca renovar mi sala, que me vale, cuando empezó la tecnología, me vale $100.000, y eso ¿quién me lo va a pagar? Entonces, las cadenas de los grandes estudios, las majors, aceptaron darles un dinero por cada exhibición digital. Fueron contratos que se firmaron, dependiendo de las cadenas, a 5, 6, 7 años, que ya están empezando a terminarse en Colombia, porque Colombia fue de los primeros países en América Latina, o creo que fue el primero en ser 100% digital. ¿Y cuándo se va a terminar eso, Carlos? Porque se han firmado contratos, cada compañía exhibidora lo firma con los estudios. Entonces, Cine Colombia tiene sus contratos, Cinemar tiene sus contratos, Procinal tiene sus integradores y sus contratos, y no son parejos, no es que se diga un día no se paga DPF. Okay. Pero en la medida el que primero firmó, pues ese es el que primero va a terminar de recibir dinero. O sea, el drama del productor colombiano es que, aparte de todo el lío de estrenar su película, por cada pantalla que logra para salir, él queda debiendo más o menos sus $700. Pero no es un drama de la distribución en general, o sea, que ya... Digamos, sí, pero antes, para los Juegos del Hambre no creo que les sea tan significativo. Sí, pero en las películas medianas sí, porque es que en las películas medianas, en muchos casos independientes, por efecto costos, y la gente se quejaba que es que ya estrenaron tal país, porque Colombia, y lo hacían los estudios también, estrenaba después de México. Ajá. Porque México, un territorio muy grande, México salía con 500 copias en 35, a las 2 semanas tenía 200 copias libres, sí. Entonces no compraba esas copias. Claro. Más económicas para las medianas. Para las grandes sí tiene razón, o sea, eso no afecta porque vienen igual. Pero ese es el costo más grande que tiene la distribución y obviamente para los productores. Sí, bueno, yo creo que Gonzalo Castellanos tendría algo que anotar a lo que dice Carlos Llano, pero antes de eso vamos a ver la siguiente entrevista. Documentales es resultado de un trabajo de investigación y creación que se presentó como proyecto a las convocatorias internas de la Universidad del Valle. Tratamos de recoger algo de la trayectoria del Diplomado Internacional en Documental de Creación que viene realizando la escuela hace ya más de 5 años. A partir de los diálogos y las presentaciones que han sostenido allí documentalistas, expertos, estudiosos a lo largo de estos años, recoger todo este material y realizar una exploración, es decir, no es solo una labor de síntesis o de sistematización que se refleja en 21 entrevistas que hay en el libro, con documentalistas como Alain Berliner, como Oscar Campo, para hablar de los locales, con un historiador conocido también como Ramiro Arbeláez, con Sergio Wolf, sino también con realizadores, directores que se están moviendo en las fronteras entre lo que se ha entendido más comúnmente como lo documental o el cine documental y la ficción. Entonces el libro Documentales, Voces, Ideas es el resultado de esta investigación en la cual tratamos de presentar un panorama conceptual, un panorama de voces en el cual hay ideas provenientes de disciplinas como la filosofía, como la estética, teoría del documental, por una parte, que es lo que constituye el texto introductorio, y por otra parte, las entrevistas a las que he hecho mención. Y yo inserto la lectura que estoy haciendo del documental en ese contexto y ello me lleva a hablar de lo documental. De manera muy sencilla diría que son recortes que se hacen al continuum histórico, es decir, recortes de tiempo, recortes audiovisuales. Y esos recortes audiovisuales pues son imágenes, sonidos, que podemos ver en las películas que de manera más convencional asociamos con el cine documental, pero también lo podemos ver en un trabajo de un artista referenciado en el libro, con quien conversamos y que hago una entrevista en el libro, como Juan Manuel Echavarría. Son artistas visuales que están trabajando con la imagen en movimiento. Imagen en movimiento que tiene una inserción explícita en la historicidad colombiana. Oiga, señor presidente, ¿cómo es que va a gobernar? Pero que eso que yo llamo lo documental me permite establecer un puente entre esas formas artísticas y el documental, de tal suerte que la definición del concepto de documental de manera tradicional a mí me parece que entra en crisis. Es decir, el concepto de arte constantemente, en términos históricos, ha estado en discusión, ¿sí? Y eso incluye el concepto mismo de documental, en mi opinión. Por eso hoy, frente a muchas películas
entramos en discusión y cavilamos sobre si eso cabe o no que sea llamado documental. La investigación contempló la elaboración de 2 productos. Un producto es el libro, el otro producto es una página web. Se puede encontrar un material que es una serie de entrevistas, algunas de las incluidas en el libro, en la versión fílmica, otras que no están incluidas en el libro. Entonces allí se puede recorrer una suerte de collage organizado de manera temática y según los personajes entrevistados. Y por otro lado se puede encontrar también acceso a una serie de masterclasses que invitados al diplomado han dictado, Jorge Laferna, Isaki Lacuesta, entre otros. De manera que la página web lo que constituye es un producto complementario del libro, podríamos decir que se trata de un producto transmedia, que lo que busca es servir a unos fines pedagógicos y didácticos. Es un material que cualquiera puede consultar y lo puede utilizar en sus clases, sus investigaciones, y que esperamos que siga creciendo. En Cine Alfombra Roja estamos hablando sobre la exhibición de cine en salas de cine, en las salas teatrales. Gonzalo Castellanos. Insistiendo, como hemos venido diciendo, en que el modelo en Colombia ha sido un modelo de concertación muy ejemplar entre sectores que antes eran antagonistas, exhibidores, productores y distribuidores, que se ha logrado un modelo que ha permitido que esta industria crezca de una manera sustancial y de una manera ejemplar. En cuanto al BPF, habría que hacer unas observaciones que hay que aprovechar, digamos. En Colombia ha sucedido, evidentemente, que las salas de cine crecieron, las salas de cine se digitalizaron en un tiempo que no sucedió en el resto de América Latina, o quizás en Iberoamérica. Fue una cosa impresionante la manera en que se digitalizaron las salas de cine. El precio de la boleta ha disminuido sustancialmente, o sea, en Colombia, en términos reales, el precio de la boleta disminuyó, porque el modelo concertado ha permitido eso. Ese modelo concertado ha permitido que los exhibidores apunten o inviertan en películas colombianas y que también lo hagan los distribuidores y el sector privado y lo demás. Pero en materia de BPF... Qué pena que digas que ha disminuido, pero pareciera que ha aumentado el precio, ¿no? No, en términos reales, el precio de la boleta ha disminuido y ha disminuido por muchas razones. Ha disminuido precisamente porque ha crecido la oferta de pantallas, porque ha crecido el número de títulos, porque ha mejorado en cierto modo el poder adquisitivo de los colombianos, porque obviamente el público también, digamos, ha crecido en la medida en que ha crecido la población nacional. Pero, digamos, volviendo al asunto del BPF, creo que hay algo que hay que anotar allí, y es que el BPF fue un acuerdo entre los estudios y los exhibidores. Los estudios con sus películas, realmente era un acuerdo para que los exhibidores de alguna manera tuvieran un subsidio por exhibir unas películas digitalizadas que iban a disminuir de alguna manera los costos de distribución y los costos de exhibición. Pero ese acuerdo entre los estudios de Hollywood y los exhibidores de alguna manera no tendría por qué extenderse a los productores locales. Es decir, si el Estado por un lado le está dando incentivos a los exhibidores para que hagan más pantallas, si el Estado por un lado le está dando incentivos a todo el sector para que crezca armónicamente, no tiene mucho sentido que ese acuerdo que hicieron los estudios de los Estados Unidos, los estudios de Hollywood, con los exhibidores, termine extendiéndose a los productores locales que tienen unos costos muy altos, en promoción, que tienen unos costos de contenido muy difíciles, sí. Digamos, solventar una película de cine es muy difícil. Entonces, cuando uno piensa que una película pequeña en costo de contenido, en costo de producción, que una película pequeña en costo de taquilla está teniendo que pagar unas cifras de BPF que pueden oscilar entre 30 a 70 millones de pesos, pues no tiene mucha razón de ser con el cine local que no entró en ese acuerdo. Ese era un acuerdo del cine de Hollywood, de los exhibidores de Hollywood de los distribuidores de Hollywood con los exhibidores colombianos. De alguna manera, cobrarle el BPF a los productores colombianos es como si uno coge un taxi y en la mitad del camino el taxista para y le dice: señor, ¿sabe que me debe tanto por las llantas porque yo las cambié ayer? Digamos, la digitalización de las pantallas, que hoy estamos en casi que un 100% de digitalización, ya está hecha y no tiene por qué cargársele a ese productor colombiano. Ese es solamente un llamado de atención. Ecuador, creo. Uruguay y en Argentina. Yo creo que en la misma dinámica o en esa noción de concertación que hemos tenido, sí es el momento de que los exhibidores colombianos, los distribuidores en Colombia, se pudieran sentar con productores y con las instancias nacionales que intervienen en esto a definir
cómo eliminar ese cobro de EPF para las películas colombianas. Muy bien. Ya estamos terminando el programa, qué lástima, porque este tema da para un foro y un gran debate, digamos, con todos nuestros colegas del ecosistema audiovisual. ¿Algunas frases de conclusión, Carlos? No, al notar lo del precio que te parecía un poco extraño que hubiera rebajado, y es que lo que pasa es que ya lo, ¿En digamos... comparación con qué, me pregunto yo? No, lo que ha pasado es que hay una oferta grandísima y usted escoge. Por ejemplo, si usted quiere una película en 4D a que le muevan la silla, pues paga 30.000 pesos, pero los exhibidores tienen unos planes con sus afiliaciones, con sus programas de lealtad, con horarios, que los martes, que los jueves, que antes de las 3 de la tarde, que en la mañana, que hacen el cine muy económico. Para rematar, yo digo que yo no creo que haya una actividad de esparcimiento Más barata. más barata, donde usted pasa 2 horas y media por 6.000 pesos o por 7.000 pesos. O sea, Bueno, o pueden venir a la Cinemateca que vale 2.500. pues mayor. Esa sí es la más Entonces, barata esa es de la más Colombia. barata. Entonces, O comprar una pirata por 1.000. Mira, que nos van a sacar del aire por culpa de él. la función social No la función digo para social del cine equilibrar no se pierde. oferta-demanda. La función socializadora del cine no se pierde, y eso hace que el joven vaya al cine por más Netflix y por más alternativas que tenga en casa. Él la quiere oportunidad de encontrarse con es la la oportunidad de encontrarse con los amigos, de salir con la amiga, con la novia. Y es cuando uno como padre, la hija le dice, voy a salir, ¿a dónde vas? ¿A cine? Ah, bueno, perfecto. Con las otras ya empiezan a poner más problemas, pero no para cine no hay problema. Muy bien, ok. Bueno, no hago chiste porque ya salió. Falta la conclusión de Gonzalo después de la piratería. Sí, bueno, nos falta un minutito. ¿Algo que quieran decir los colegas? No, yo quiero oír que el maestro Gonzalo nos diga algo de buen futuro en este panorama. Que no sea un falso positivo cinematográfico. Algo para el futuro, siempre recuerdo una frase cinematográfica de Corazón Satánico. El futuro ya no es lo que solía ser. Alan Parker. No, pero yo por ejemplo, solo cierro con esto. Yo le oí a Gonzalo alguna vez hablar en una reunión en Medellín de que la alternativa de que el público consuma más cine colombiano en términos de exhibición, el bono Brasil, que era que el consumidor nacional le fuera más atractivo invertir en producto nacional. ¿Esto tiene algún principio de realidad para Colombia en un minutico? Tiene todo el principio de realidad y es el sueño al que tenemos que apuntarle. Yo creo que nosotros hemos generado en el país muchos incentivos a la oferta cultural. Le hemos dado muchos incentivos al cine, por ejemplo, a hacer cine, a hacer salas, a distribuir cine colombiano, a que el público vaya más. Pero no nos hemos ocupado de un país que tiene un índice de pobreza superior al 30% y en donde, a pesar de que el precio de la boleta haya bajado en términos reales, sigue siendo un precio de boleta muy alto en términos de poder adquisitivo para el público colombiano. Un salario mínimo. Entonces, claro, entonces tenemos que pensar en un modelo, pero eso con el cine, con el libro, con el acceso a espectáculos, con el acceso a las artes, en donde realmente pueda subsidiarse de alguna manera, y para eso hay unos mecanismos que estamos estudiando y evaluando, en donde pueda subsidiarse al público colombiano para que vaya a ver películas colombianas. Tenemos que despertar ese interés, entre otras cosas, a partir del precio. O sea, ir a cine, a pesar de que ha bajado el precio de la boleta, es caro. Y para ciertos segmentos de población resulta mucho más caro. Para un segmento de población estudiantil, por ejemplo, es muy difícil ir a cine. Y si tiene que elegir entre ir a ver cine colombiano e ir a ver Mad Max, pues creo que la elección no tiene mucha... Bueno, yo creo que con esa conclusión creo que los dejamos con ganas a todos. Sigan con nosotros en Cine Alfombra Roja. No solamente estamos en sus casas a través del televisor los jueves a las 8 de la noche, estamos también en internet, nos pueden ver en cualquiera de sus dispositivos móviles y muchos de los programas ya están colgados en la red. Y nuestro próximo programa, uno de nuestros próximos programas será con Gonzalo para hablar de instrumentos del Estado colombiano para el fomento al cine, donde espero que podamos volver a retomar este tema. Carlos Llano, muchas gracias. No, gracias. Espero que sigas trayendo películas muy interesantes, que la gente vaya a verlas y que sigamos viendo cine colombiano, que finalmente es el álbum de la familia. Gonzalo Castellanos, nos vemos en un próximo programa. Así será. Hasta la próxima. Que tengan una muy buena noche y vengan a descubrir nuestros cines nacionales.